revisar si lo actuado hasta aquí ha sido lo correcto, si hemos cumplido con lo que se espera de nosotros, o si aún todavía estamos a tiempo de revisar, evaluar y volvernos a encaminar en el camino correcto. Al evaluar podemos reflexionar y al hacerlo podemos corregir el norte si fuera necesario corregirlo. Creo que cada uno de nosotros está llamado en todas las áreas de su vida a una evaluación constante, a una revisión permanente. Lo que hemos hecho, si ha estado bien, si no ha estado bien, qué podemos corregir, qué podemos mejorar. Y pensando en esto, quiero que veamos quiénes somos nosotros al llamarnos el pueblo de Dios. La semana pasada, en la celebración de la Cena del Señor, la lectura de 1 Corintios 11, el apóstol Pablo decía que el nuevo pacto representa su sangre, o la sangre representa el nuevo pacto. Ahora, comencemos por allí. Deseo reafirmar 7 principios, 7 características que debemos de tener al llamarnos el pueblo de Dios. En primer lugar, somos la iglesia del pacto. La idea de pacto nos sugiere una selección. El término pacto se menciona por primera vez en la Biblia con relación a Noé, en el Génesis capítulo 9. Es un término revelador de paz y de amistad entre dos partes que anhelan un nivel común de gloria. Ahora, recuerde algo que le he enseñado muchas veces. El hombre no puede pactar con Dios. Solo Dios pacta con el hombre. El pacto siempre se hace del superior al inferior, nunca del inferior al superior. Yo no puedo llegar delante de Dios y decirle a Dios, voy a pactar contigo. No funciona. Dios puede pactar conmigo, yo no puedo pactar con Él, porque siempre es Él que es el grande, el que puede hacer un pacto con nosotros que somos pequeños. Ha habido una idea equivocada a través de los años en algunos círculos religiosos de que usted puede hacer un pacto con Dios. Nadie, ningún hombre puede pactar con Dios. Yo puedo someterme a Dios. Yo puedo darle mi alabanza y mi adoración a Dios. Yo puedo prometer a Dios algo, pero no puedo pactar con Él. Ahora, cuando Dios establece un pacto, lo hace directamente Él. Los dos grandes pactos de Dios con su pueblo fueron sellados en el Monte Calvario. Dios llevó a cabo su pacto con su pueblo, fue llamado a una disciplina espiritual y acabamos de leer lo que dijo Jeremías a la introducción: haré un nuevo pacto. El pacto que Dios había hecho con Israel no funcionó y Dios dice, haré un nuevo pacto a través del profeta Isaías. Ahora, en la lectura de Pablo de 1 Corintios, Pablo dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y entonces entendemos por esto que en ese nuevo pacto entramos nosotros. Somos la iglesia del pacto. Pero también somos el pueblo de un solo Dios. Un pueblo diferente de todos los pueblos idólatras, de todos los politeístas, de todos los supersticiosos. Y justo lo que caracteriza a un pueblo de un solo Dios es que somos un pueblo donde vivimos en unidad con Él y con los demás. Debemos vivir unidos. Jesús, en la oración sumo sacerdotal de Juan 17, dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Dijo que nos conocerán cuando nosotros seamos uno, cuando tengamos unidad. Somos un pueblo con un destino eterno. No estamos en la tierra solamente por casualidad, no estamos aquí simplemente por cumplir un rol. Dios tiene un destino para nosotros. Esto es una preparación porque un día estaremos en la casa del Padre y no dependeremos de lo que pase aquí, porque una vez viviremos, era lo que decía Jeremías, un día viviremos eternamente con Él para siempre y seremos hijos de un solo Dios y viviremos eternamente para Él. Ahora también somos un pueblo, en tercer lugar, santo y separado. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, verso 6, se escribió, porque para el Señor tu Dios, tú eres el pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Hemos sido escogidos por Dios para cumplir un destino moral en el mundo, para enseñarle al mundo que Dios está vivo hoy, y que todavía están abiertas las puertas para todos aquellos que deseen conocerlo y tener una relación personal e íntima con Él. Estamos aquí para demostrar que la sangre de Cristo todavía tiene poder para limpiar los pecados de la humanidad, para limpiar los pecados que cada uno de nosotros diariamente comete delante de Dios, y la puerta todavía está abierta. El Espíritu Santo todavía está dispuesto para llevarnos delante de la presencia del Padre y que Él perdone nuestros pecados.
Ahora, esto no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque hayamos hecho méritos, es simplemente porque su misericordia, como decía el profeta, es nueva cada mañana. No es por méritos propios, no es por nada que podamos hacer, es por su gracia y su misericordia. Debemos mostrar al mundo que aun cuando la sociedad ha cambiado algunos valores, este mundo y todo lo que hay en él se rige y se sustenta solamente por Dios y a través de Dios. Y cada uno de sus hijos estamos llamados a glorificar su nombre y a mostrarle a todos los demás seres humanos de que Él sigue siendo el rey y que Él sigue gobernando sobre la tierra. Y nosotros somos sus servidores. Pero también, en cuarto lugar, somos el pueblo propio de Dios, no por ser mejores que otros pueblos, sino por la dependencia absoluta que tenemos de Dios. No porque hayamos hecho nada especial, sino porque Dios nos escogió. Él decidió escogernos, no por virtudes especiales que poseamos, sino más bien por la gracia de Dios que nos escogió a nosotros. Mis amados, cada uno de nosotros fue escogido por Dios y tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso he insistido tanto en los últimos mensajes de poner en función los dones que Dios nos ha dado. Cada uno tiene algo en lo que Dios lo puede usar. Nadie puede decir, yo no tengo nada. Todos tenemos algo en lo que Dios nos puede usar y debemos poner esos dones en función del reino. Dios usa a todas las personas que estén disponibles en muchas formas, en muchas maneras. Pero cada uno de nosotros debe entender que dentro del engranaje del reino de Dios somos importantes todos nosotros. Nadie sobra en el reino de Dios. Ahora, mis amados, si alguien dice que Dios no influye en cada situación de la vida, es porque no le conoce de verdad, es porque no le ha conocido íntimamente. Después, desde el primer día que nosotros tomamos la decisión de iniciar este proyecto que hoy llamamos Lifehouse, Dios ha estado presente en él. Él ha abierto las puertas, Él ha proveído los recursos, Él ha traído a las personas, Él ha abierto cada puerta y ha cerrado otras puertas. En cada detalle lo hemos visto actuar, lo hemos visto sostener, lo hemos visto llevarnos de la mano. Él dirige absolutamente todas las ideas, los proyectos, las metas son puestas por Él en cada uno de nosotros que trabajamos acá en la iglesia, que conformamos el equipo. Aquí no hay mediación humana. Todas las ideas las ha puesto el Espíritu Santo en la mente de muchos de nosotros y las llevamos a cabo simplemente porque somos sus servidores, porque le amamos, porque le servimos, porque estamos dispuestos a hacer su voluntad. Pero no existe un mérito humano. Por eso también somos, en quinto lugar, el pueblo del reino de Dios. El reino de Dios no es la iglesia, y quiero que tenga claro eso. El reino de Dios es el ya y todavía no. Es decir, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando Jesús viene a la tierra, el reino se acerca a nosotros. Pero también dijo Jesús, el reino ya está entre nosotros. Nuestro objetivo final es ver consumado el reino de Dios en esta tierra o fuera de esta tierra. Pero es el reino de Él. Mientras tanto, somos llamados a ser el pueblo del reino y no el pueblo de la iglesia. Somos la iglesia del pueblo con todos los pueblos. Corremos el peligro de ser el pueblo de la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede con el pueblo de la iglesia? El que es pueblo de la iglesia está únicamente preocupado en sumar personas a su línea. La prioridad es el trabajo por la iglesia por encima de la preocupación por la justicia, por la bondad, por la gracia y por la misericordia de Cristo. Nuestro objetivo no es traer personas a un lugar y reunirnos como iglesia. Nuestro objetivo es llevar almas al cielo, es llevar personas al conocimiento de Cristo. Nuestro objetivo no puede ser llenar la iglesia con personas. Nuestro motivo debe ser llenar el cielo con almas, con personas que lleguen a conocerlo a Él. Así que nosotros, Dios nos ha puesto como parte de su reino y vivimos como parte de su reino para que extendamos el reino de Cristo, para que hablemos de Él, para que compartamos acerca de Él. La iglesia del pueblo es el pueblo del reino, vive con su pueblo, se levanta para ir al colegio, a la universidad, al trabajo, al salón, a cualquier lugar. Todos sus oficios, profesiones, trabajos, todo está al servicio del reino de Dios, porque somos la iglesia del reino de Dios. Ahora, la iglesia del pueblo de Dios con todos los pueblos busca primeramente el reino de Dios y su justicia, busca la paz, busca ser sal, busca ser luz en medio de las tinieblas.
No se diluye a costa de perder su identidad. Se afirma como comunidad del reino, pero no se evade o se encierra entre cuatro paredes. El pueblo del reino de Dios busca que la gente conozca a Cristo, se transforme en discípulos de Cristo, que forme parte de la nueva comunidad del reino que es la iglesia. La iglesia del pueblo con todos los pueblos siempre lleva las buenas nuevas de Jesucristo a cada persona. No podemos encerrarnos en las cuatro paredes y creer que esto es la iglesia de Cristo. Somos la iglesia del pueblo de Cristo, del reino de Cristo. En sexto lugar, somos la iglesia como el nuevo Israel de Dios. Dios hizo un pacto con la nación de Israel. En Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6 dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones de la tierra. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Este era el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Él había hecho un pacto perpetuo para con su pueblo, mostró la voluntad perfecta para con ellos, mostró el corazón para con ellos. Dios quería un pueblo suyo que lo amara y que llevara ese mensaje al mundo, que le sirviera y llevara su nombre a toda la tierra, que todo el mundo pudiera conocerlo a través de ellos, que se enamoraran de Dios y que trataran de que muchas personas pudieran conocer a Dios de verdad, al gran Dios de Israel. Pero ¿qué pasó con este pacto? Terminó en fracaso. Israel no cumplió la parte que le correspondía. El apóstol Pablo, mucho tiempo después, escribió en el libro de Romanos capítulo 10, versos del 16 al 21 este pasaje. Dice: sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegaron hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación, voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir: dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Israel falló terriblemente en la misión encomendada. Se apartaron de Dios en pos de otros dioses, abandonaron el pacto, se dejaron llevar por sus propios deseos. Pero Dios no se quedó sin un pueblo que cumpliera su misión redentora. Lo que Él se propuso llevar a cabo a través de Jesucristo, es ahí donde se cumple el plan de salvación de Dios, y es allí donde entramos ustedes y yo, en el nuevo Israel de Dios, en el Israel espiritual de Dios. No necesitamos ser parte de la nación de Israel, no necesitamos haber nacido en Jerusalén o cerca de Jerusalén para ser el pueblo de Dios. Hoy somos el Israel espiritual de Dios. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 16. Dice Pablo: paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Para los primeros cristianos esta imagen fue muy significativa, ya que identificaba a la iglesia como el pueblo elegido de Dios, en el cual todas las promesas de la historia de salvación hallarían cumplimiento. De ese modo se concebían en la iglesia neotestamentaria a sí mismos como el verdadero y nuevo Israel. Los que no eran pueblo, dijo el profeta, los que no habían sido llamados ahora son llamados hijos del Dios viviente. Pablo en Romanos 9:26 dijo: y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Pedro lo dijo de esta manera: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos el verdadero pueblo de Dios, porque dice Juan en su evangelio: a lo suyo vino. ¿Y qué pasó con lo suyo? No le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.
La imagen de la iglesia como pueblo de Dios fue probablemente la primera y la más fundamental para la autocomprensión de la iglesia. La frecuencia con que la imagen se menciona en el Nuevo Testamento es prueba de esto. Son numerosos los pasajes que hablan acerca de la iglesia como pueblo de Dios. Uno de los más famosos exégetas de la historia, llamado John Driver, dice: la comunidad mesiánica asumió sin más la imagen de pueblo de Dios para expresar su autocomprensión eclesiológica. Jesús comprendió que era su misión cumplir la ley y los profetas, y la comunidad del Mesías se comprendía como verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios, el verdadero linaje de Abraham, la verdadera circuncisión, el verdadero templo, la verdadera congregación de Dios. Estas referencias en el Nuevo Testamento a metáforas relacionadas con la condición de pueblo fortalecían más la autocomprensión de la comunidad mesiánica como pueblo de Dios. Esta es una ilustración clara del concepto de iglesia como pueblo de Dios. Y finalmente, en séptimo lugar, somos el pueblo como la esposa de Cristo. Esta imagen o esta figura de la iglesia como esposa está tomada del Antiguo Testamento. El profeta Oseas, en el capítulo 2, versos 19 y 20, dijo: yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor. Isaías utilizó, para ilustrar la relación vital entre Dios y su pueblo, otra imagen. Dice Isaías en el 54:5: porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. En el Nuevo Testamento la imagen es aplicada a la iglesia de Cristo como pueblo redimido por el Señor. Esta iglesia se menciona en dos ocasiones muy particulares en las cartas de Pablo. La primera se menciona en la segunda carta a Corintios capítulo 11. Dice Pablo: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Nótese el énfasis en la pureza y en la fidelidad que da Pablo en este pasaje. La iglesia, como la esposa de Cristo, debe ser una iglesia pura, sin mancha, y presentarse delante de Él de esa forma. La otra referencia a la iglesia como la esposa de Cristo está en Efesios capítulo 5, en autoría de Pablo también. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Aquí el énfasis está en la sujeción. Pero note algo importante en esto, no es el tema a tratar hoy, pero cuando Pablo habla aquí en Efesios de que la mujer debe sujetarse al marido, está hablando de una sujeción en amor, porque inicia: sométanse unos a los otros, tanto hombre como mujer, pero dice que la mujer sea sujeta al marido. Pero cuando habla del marido dice que ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, entregándose completamente por ella. Es fácil someterse a alguien que nos ama por sobre todas las cosas y que está dispuesto a todo. Esta es la imagen de la iglesia. Ernesto Trenchard, otro de los grandes exégetas, dijo: entre Cristo y su iglesia, además de la unión vital que se simboliza por el cuerpo, existe un amor mutuo y comunión que hallan su expresión en la hermosa figura de la esposa. La figura de la esposa hace posible presentar el amor mutuo entre ambos y la obra del esposo a favor de la amada hasta el día de la presentación última. En estos pasajes paulinos se demuestra o se destaca la imagen de la iglesia como la iglesia de Cristo. Es la comunión íntima de la relación entre la iglesia y su Señor. Hay muchos otros pasajes, particularmente en el libro de Apocalipsis hay mucho que habla acerca de esto. Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, que no se han cumplido todavía, pero se cumplirán al final del tiempo, en la plenitud de la consumación final. La esposa en esos textos es la prometida que espera a su novio hasta que él venga. Nosotros somos la esposa de Cristo y estamos esperando el final
de los tiempos. Así que tenemos que vivir de la mejor manera y de la mejor forma para esperarlo ansiosamente. ¿Cuál novia que está a punto de casarse no está ansiosa por ese momento en que llegue la boda? Bueno, así debe estar la iglesia con Cristo. En conclusión, mis amados hermanos, somos el pueblo del pacto. Dios hizo un pacto con nosotros. Ahora nosotros tenemos el nuevo pacto, el que fue hecho a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, para que seamos su pueblo. Somos el pueblo de un solo Dios. No tenemos más dioses que el único Dios verdadero. Lo amamos a Él y no podemos darle una parte a Él y otra parte a alguien más. Él es nuestro amor, Él es nuestro Dios. Somos un pueblo santo y separado. Y cuando hablo de un pueblo santo y separado, no me refiero solamente a que seamos perfectos, porque nadie es perfecto, todos cometemos errores. Pero cuando la Biblia habla de perfección, cuando la Biblia habla de santidad, hablando del ser humano, se refiere a personas que van en proceso de la santidad. No que seamos perfectos, sino que vamos buscando la perfección. Es decir, que vamos siendo conscientes de aquellas cosas que debemos mejorar, que debemos cambiar, que debemos arreglar, y tenemos la conciencia plena de que queremos agradar a Dios, así que vamos cambiando todas estas cosas. Eso es lo que la Biblia habla de un pueblo santo y separado. Somos un pueblo propio de Dios, le pertenecemos a Él. Él nos llamó, no lo buscamos. Jesús le dijo a sus discípulos: no me buscaron ustedes a mí, yo los busqué a ustedes. Somos el pueblo del reino de Dios porque estamos aquí para establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Somos el nuevo Israel de Dios. Ha habido una corriente en algunos años, en algunos tiempos, de algunas iglesias y algunas personas que han querido volver a judaizar la iglesia y volver a traer los rudimentos de las raíces judías a la iglesia. No necesitamos buscar las raíces judías en la iglesia. Lo que necesitamos entender que somos el Israel espiritual de Dios, que Dios nos tomó, porque aquel pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, ellos lo abandonaron y Dios creó un nuevo pacto para nosotros. Y finalmente somos la esposa de Cristo. Así que si somos el pueblo de Dios, si somos la esposa de Cristo, si somos el Israel, vivamos de acuerdo a nuestro llamado. Somos el pueblo de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro. A la luz de estas 7 virtudes que deberíamos de tener, creo que cada uno de nosotros debe analizarse a lo interior de su mente y de su corazón. Somos el pueblo del pacto. Somos el pueblo de un solo Dios. Somos un pueblo santo, separado. Un pueblo propio que le pertenece a Dios. El pueblo del reino de Dios. Somos el nuevo Israel de Dios. Y somos la esposa de Cristo. Entonces somos un pueblo especial. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, hoy comprendemos estas cosas y muchas más, pero hoy queremos ser tu pueblo, llamado por ti, escogido por ti. Queremos, Señor, hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestro alcance, para honrarte, para darte el lugar que mereces en nuestra vida. Perdona todas aquellas cosas que hemos hecho y que no te glorifican. Perdónanos, Señor. Ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestra carnalidad, ayuda a nuestras deficiencias y permítenos volvernos a encaminar por el camino correcto. Queremos ser tu pueblo, queremos representarte dignamente, queremos estar preparados para cuando tú regreses. Nosotros, como novia ataviada, nerviosa y expectante, esperar, Señor, la llegada tuya y ir a las bodas del Cordero. Permite, Señor, que podamos tenerlo claro ahora que cumplimos estos 7 años de iglesia. 7 es el número perfecto y sé, Señor, que vendrán muchas cosas más. Así que te damos gracias por esto. Te bendecimos y te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque tú la mereces, Señor. En el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.